Bueno chicos, buenos días. Continuamos entonces con el tema de genética mendeliana. Entonces tenemos unos conceptos generales que se deben tener claros para poder entender el tema. Entre ellos, el primero pues es ¿qué es un gen? Un gen habíamos dicho que es una parte del ADN, ¿cierto? Un pedacito de ADN, y ese pedacito de ADN codifica para la formación de proteínas. Eso es supremamente importante que lo tengan claro. Entonces, como habíamos hablado que el ADN se condensa y forma los cromosomas, pues por lo tanto, si miramos acá los cromosomas y vemos estas lineecitas, podemos deducir que cada uno de estos paqueticos que vemos acá, estas líneas, son genes que van a codificar para la formación de proteínas. Y cada uno de esos genes está ubicado en un locus, es decir, en un sitio del cromosoma. Listo. Entonces, molecularmente el gen, si hablamos de los genes ya, si nos vamos ya allá a la molécula, los genes son una secuencia de nucleótidos contiguos. Entonces, si miramos desde el cromosoma, que él se va, digamos que desarrollando, si hacemos el ejercicio al contrario y terminamos en la parte de acá, que es donde tenemos el ADN desarrollado completamente, nos vamos a dar cuenta que el ADN pues obviamente está formado por los diferentes nucleótidos, y recuerden que el nucleótido está formado por una base nitrogenada, por el azúcar, que es la desoxirribosa en el caso del ADN, y por los grupos fosfato. Entonces los genes van a estar formados por nucleótidos, molecularmente van a estar formados por nucleótidos, bien sean nucleótidos en el ADN o en el ARN. Vamos a mirar un videíto que les va a explicar, digamos que un poco mejor, la relación entre el ADN y las proteínas. He aquí una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activo, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma, llamadas ribosomas, se unen al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee 3 veces a la vez. A medida que cada triplete es leído, un ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena se dobla en una forma 3D compleja para formar la proteína. Continuamos entonces
entonces con los conceptos generales y deben tener muy claro qué es el genotipo y qué es el fenotipo. El genotipo dice aquí que es la dotación genética del individuo para un determinado carácter o para una característica, si lo podemos, para que les dé más entendible. Y el fenotipo es lo que se puede observar. Entonces, miremos el gráfico que tenemos acá por este lado. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es lo que yo tengo en el ADN, lo que tengo en los genes, cómo se me expresan los genes a mí. Entonces puedo tener 3 diferentes tipos de ese genotipo. Puede ser cuando el genotipo es igual y los dos son dominantes, que se llama homocigoto dominante. Puede ser que los dos sean iguales, es decir, el que proviene de papá y el que proviene de mamá, el cromosoma que proviene de papá, el cromosoma que proviene de mamá, en los dos del gen del que yo estoy hablando es igual, pero en este caso es recesivo, se va a llamar homocigoto recesivo. Y la otra opción es que uno sea dominante y el otro sea recesivo. Digamos que el que viene de papá sea el dominante y que el que viene de mamá sea el recesivo. O al contrario, que el que viene de mamá sea el dominante y el que viene de papá sea el recesivo. En este caso se llama heterocigoto. Y cuando tengo el heterocigoto se expresa el dominante. Siempre que yo tengo el heterocigoto se me va a expresar es el dominante. Entonces miremoslo, eso es hablando del genotipo, miremoslo en el fenotipo, que es cómo se expresan los genes en el exterior. Entonces, ya dijimos que tenemos 3 tipos, el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo y el heterocigoto. ¿Cómo se van a expresar? Si estamos hablando de una característica que es el color de los ojos, si estamos hablando de un carácter que es el color de los ojos, que tiene estas 3 diferentes formas para expresarse, entonces estas 3 formas se van a expresar en el fenotipo. El homocigoto dominante se expresaría en ojos cafés. ¿Por qué? Yo tengo en este caso el carácter color de los ojos. Él va a tener 2 alelos, el dominante y el recesivo. El dominante me va a expresar color café y el recesivo me va a expresar color azul. Entonces, ¿cómo se me puede expresar el color café? Si el papá hereda el dominante y la mamá hereda el dominante, pues no hay duda porque los dos son cafés. Si uno de los padres hereda el dominante y el otro hereda el recesivo, aquí ¿cuál se expresa? El dominante. Y la otra opción es que un padre herede el recesivo, el otro padre herede el recesivo. Aquí es la única forma como se me expresaría el color azul. Entonces, si yo tengo homocigoto dominante, es decir, que los dos son dominantes, me va a dar un fenotipo color café. Si yo tengo el heterocigoto, es decir, que tengo un alelo dominante y un alelo recesivo, se me va a expresar el dominante, es decir, que el fenotipo va a ser color café. Y si tengo el homocigoto recesivo, es decir, que un padre me heredó el recesivo y que el otro padre me heredó el recesivo, esta es la única forma como se va a expresar el recesivo, es decir, que los ojos se van a expresar y van a ser azules, que el fenotipo va a ser de ojos color azul. Esos son los conceptos de genotipo y fenotipo para que los tengan claros. Continuamos entonces. Los siguientes conceptos que vamos a trabajar, o pues el siguiente concepto es el concepto de alelo. Ya lo trabajamos un poquito en la imagen anterior cuando hablamos de genotipo y fenotipo. Entonces, dijimos que el genotipo es la forma como se expresan los genes en el ADN, como están los genes en el ADN, y que habían 3 formas como se podían expresar ellos. Entonces, el genotipo se va a expresar de 3 formas: homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo, ¿cierto? ¿Qué son los alelos? Son las diferentes formas que tiene un gen. En este caso, este gen tiene 2 formas, el dominante y el recesivo, que al combinarse dan esos 3 tipos de genotipos.
el homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Miremos por ejemplo la característica que estábamos trabajando hace un momento, que era el color de los ojos o el carácter. El color de los ojos tenía dos alelos, el dominante y el recesivo. El dominante me daba ojos color café y el recesivo me daba ojos color azul. Pero entonces, ¿yo por qué lo pongo en genotipo? ¿Por qué lo pongo en parejitas? Pues porque siempre el papá me hereda, el cromosoma que viene de papá me hereda un alelo y el cromosoma que viene de mamá me hereda otro alelo. Entonces, por eso me quedan dos. Entonces, por eso, cuando yo combino entonces, por ejemplo, el homocigoto dominante, es decir, que el papá me heredó el dominante y la mamá me heredó el dominante, entonces eso me va a expresar ojos color café. Cuando es el heterocigoto, entonces se expresa también el dominante y me va a dar ojos color café. Y cuando un padre me hereda el recesivo y el otro padre me hereda el recesivo, en este caso sí se expresarían los ojos color azul. Es el único caso en el que se expresarían los ojos color azul. Entonces, en la parte de acá tenemos simplemente los conceptos de que son alelos y que los alelos se dividen en dominante y recesivo. Alelo dominante dice aquel que transmite un carácter que se manifiesta siempre, se representa con la letra mayúscula, y el recesivo dice aquel que transmite un carácter que solamente se manifiesta si no está presente el alelo dominante. Por eso el solamente se expresa en la característica o en el carácter anterior que estamos mirando cuando uno hereda el recesivo y el otro padre hereda el recesivo. ¿Sí? El dominante se expresa cuando un padre hereda el dominante, el otro hereda el dominante, o cuando un padre hereda el dominante y el otro hereda el recesivo. No quiere decir que solamente se trabaje con A. En este caso estamos trabajando con A porque es el alelo con el que empezamos, pero perfectamente se puede trabajar con otros alelos. Por ejemplo, si hablamos de el cabello, entonces podemos decir que tenemos dos tipos de cabello, ¿cierto? Cabello rizado y cabello liso. Si ustedes miran en general a las personas que conocen, van a encontrar que la mayoría de personas que ustedes conocen son de cabello liso. Entonces podríamos deducir que el cabello liso es el dominante. Entonces el carácter que estamos trabajando sería forma del cabello. ¿Cuáles serían los alelos que yo voy a trabajar? Entonces podríamos decir que voy a trabajar con la L. L mayúscula para el cabello liso, que sería el dominante, y L minúscula para el cabello rizado, que sería el recesivo. Siempre se trabaja con la letra mayúscula el dominante y la misma letra minúscula el recesivo. No importa que rizado empiece con R, yo no voy a trabajar con R minúscula, lo trabajo con la misma letra con la que estoy trabajando el dominante. ¿Cuáles son los diferentes genotipos que tendría? Los posibles genotipos serían homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. ¿Y cuáles serían los fenotipos que me dan esos genotipos que acabo de escribir? Entonces, el homocigoto dominante me daría una persona de cabello liso. El heterocigoto, como se expresa, es el dominante, que en este caso es la L mayúscula que me expresa el cabello liso, pues también me va a dar una persona de cabello liso. Y en este caso, el homocigoto recesivo me daría una persona de cabello rizado. Es la única forma donde se expresa el alelo recesivo, cuando los dos son recesivos. Los alelos dijimos que son las posibilidades de expresión de un gen, que puede ser dominante al enmascarar a otro o ser recesivo. ¿Qué es el locus? Ya les había mencionado esta palabra. El locus es la ubicación que tiene un alelo dentro del cromosoma. Es el sitio donde está ubicado el alelo. Entonces, este es el locus de un gen, este es el locus de otro gen, este es el locus de otro gen. Este es el cromosoma heredado, suponiendo, de papá. Este es el cromosoma que heredó la persona de mamá. ¿Sí? Este es un par de esos 23 pares que tiene la persona. Entonces digamos que este gen codifica para la forma del cabello.
que este gen codifica para el color de la piel, que este gen codifica para la contextura, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el locus? El sitio donde se me van a ubicar los genes, los alelos. Seguimos entonces con los conceptos generales. ¿Qué es homocigoto y qué es heterocigoto? Ya lo dijimos entonces. Homocigoto es cuando el gen que es heredado de mamá y el gen que es heredado de papá son iguales, ¿cierto? Puede ser homocigoto dominante cuando los dos son dominantes, o puede ser homocigoto recesivo cuando los dos son recesivos. ¿Y qué es heterocigoto? Cuando el alelo que hereda papá es o mamá es dominante y cuando el otro es el recesivo. Entonces, cuando me queda un dominante y un recesivo, estamos hablando del heterocigoto. ¿Por qué? Porque hetero es diferente. Entonces, en el caso cuando hablamos de homo es igual. Entonces, homocigoto dominante es que los dos son dominantes, homocigoto recesivo es que los dos son recesivos, y el otro pues es el heterocigoto. Ahora, cuando hablamos de la generación parental de la primera generación filial o la F1 y la segunda generación o la F2, es muy fácil comprenderlo si nos ubicamos nosotros mismos dentro de estos conceptos. Entonces, hagan de cuenta que ustedes son la F2, ¿sí? Cada uno de ustedes es la F2. Entonces, la F2 serían los hijos, ¿cierto? La F1 serían sus padres. Y la generación parental serían sus abuelos. Esta es la forma más fácil de comprenderlo. O si partimos de otra generación, entonces si partimos de la generación, que la generación parental sean los padres, la filial serían ustedes y la filial 2 serían sus hijos. Son 3 generaciones seguidas. Cuando hablamos de generación parental, de primera generación filial y de segunda generación filial, estamos hablando de 3 generaciones seguidas.